Está con nosotros el senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Un gusto recibirlo en este café. Él con mate, yo con agua. Mate pronto siempre. Pero bueno, pero con sabor a café. Bien. Vamos a hablar de algunos temas de la interna partidaria. Gusto, Guillermo. Bueno, muchas gracias por venir. Pero antes quiero ir a los pagos de Botana, una noticia que a mí me sorprendió en el día de ayer y que seguramente estés enterado, que tiene que ver con la intendencia de Cerro Largo y que ayer algunos de sus jerarcas constataron que hay un déficit muy importante en la intendencia y que estaría en riesgo el pago de sueldos de los funcionarios municipales. ¿Qué es lo que vos sabés al respecto del tema? Que seguro tenés información de primera mano, ¿no? Sí, tengo bastante información, no toda, pero tengo la información que fue hecha pública. De verdad, creo que el tema ese del compromiso de pagos lo manejó el intendente, no lo manejaron los técnicos, ¿no? Los técnicos allí manejaron un nivel de endeudamiento del orden de 25 millones de dólares y después y una cifra total de 40, pero me parece que ahí eso se mezcla con un poco lo que es la deuda flotante, que en la intendencia las transferencias nacionales fuertes de gobierno nacional empiezan a llegar a partir del mes de julio o agosto, ¿no? Sí, ayer incluso decía uno de los jerarcas que están esperando la recaudación del SUSIBE, que estamos en pleno tema del pago de la patente. Llega la plata del SUSIBE, llega la cuota parte de los recursos del 214, la mensual, pero además el rezago de pagos del año anterior. Entonces a partir de agosto empieza la felicidad, a dibujarse la felicidad en la cara de los intendentes, porque siempre... Vos decís que es una situación circunstancial. Sí, igual me parece que se ha elevado un poco el endeudamiento, ¿no? Yo no, o sea, así como te digo que no creo que haya compromiso de pago, creo que es una situación que hay que pilotear bien piloteada, porque de verdad que me parece que el endeudamiento en esa cifra es una cifra... a mí no me gustaba, nunca me gustó hacer fideicomisos mientras fui intendente, para no dejarle al gobierno siguiente ese tipo de compromisos. Yo me acuerdo que saqué un crédito de 6 millones de dólares en el primer periodo y uno de 10 en el segundo. Y bueno, lo pagamos dentro del periodo, para no dejar ese tipo de endeudamiento a futuro, pero igual algo quedó con proveedores. Ahora veo que las cifras se han multiplicado. Buena parte de ella es hay una parte de fideicomiso, hay otra parte con proveedores y hay otra parte, hay otra cosa ahí, con el Banco de la República hay un pedacito. Sí, decía, entre otras cosas decían que los proveedores no están confiando en la intendencia y no les están entregando, por ejemplo, materiales, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me sorprendió... Bueno, hay una parte de realidad y otra parte de política, o sea, en lo que maneja el intendente, ¿no? Otra cosa que me sorprendió, y ya finalizamos con este tema porque me quiero meter en temas de la interna partidaria, es que también decía, soy muy malo con los nombres, no me puedo acordar el nombre del jerarca, no es una falta de respeto, sino que no me acuerdo realmente, no era el intendente, que lo escuché decir que la intendencia tenía entre 400 y 500 empleados de más y que había que reestructurar esa parte. Y lo ato todo con la ley de ingreso a las intendencias, y etcétera, etcétera. ¿Qué podés decir acerca de eso? Sí, a mí me parece que el número de empleados, si bien las demandas de trabajadores han crecido por el número de municipios y por las obligaciones de los municipios y las obligaciones de los gobiernos departamentales, me parece que ese número de funcionarios, me parece que el número está un poco elevado, sí. Y tengo la sensación de que debería de funcionar con menos trabajadores. Ahora, bueno, hay que ver que eso no sea
que no estemos frente a una explicación para hacer una persecución de carácter político, porque... Pero estamos hablando que son del mismo partido. ¿Por qué habría una persecución de carácter político? ¿Porque son de diferentes sectores? Sí, y porque de acuerdo a lo que me he venido enterando de la gente que está excluida, hay gente que tiene con más de 10 años de antigüedad, más de 7 años, que es el mínimo para adquirir la presupuestación, o sea, la estabilidad en la Intendencia de Cerro Largo. Hay mucha gente, casi todos, tienen una antigüedad mayor a esa, y bueno, o sea, no hubo un criterio de decir, bueno, saquemos los últimos contratados, o saquemos los que no cumplían, o saquemos, bueno, no, el criterio, el denominador común es la pertenencia al otro sector del partido. Es grave, ¿no? Si así fuera. Es más grave de lo que te puedas imaginar desde ese punto de vista. Bien, seguiremos ese tema porque evidentemente evolucionará, pero vamos a un tema que parece que quedó cerrado, o por lo menos una de las principales rispideces que provocaba esa no decisión del presidente, el flamante presidente del directorio del Partido Nacional, de no renunciar al Senado. Parece que finalmente quedó despejada porque ayer anunció Álvaro Delgado que va a renunciar a esa banca en el Senado para dedicarse de lleno a la presidencia del directorio del Partido Nacional, a un 150%, como dijo. Vos has sido de los más duros con Álvaro Delgado. Sí, me parece que sí. E incluso yo lo que he dicho... en el día de ayer, y con esto remato y te doy la palabra, el día de ayer, mientras algunos lo felicitaban por el gesto y por la actitud que había tomado, que hablaba bien de su persona, vos dijiste, hacer lo que hay que hacer no genera ganancia. Como diciendo, esta persona, Álvaro Delgado, no hizo más de lo que se esperaba que hiciera, así que no lo vamos a aplaudir por eso. La pregunta fue si el partido ganaba con esta decisión. Yo respondí eso, porque en definitiva esto era lo que tenía que hacer. Yo lo que dije, y se lo dije a la diaria permanentemente, fue: se tiene que dedicar a una cosa sola y no puede cobrar dos. Ese es el criterio, ese es el compromiso. El Partido Nacional tiene la suficiente complejidad y demanda acerca de quien lo conduzca como para la dedicación total, absoluta, de cuerpo y alma, no estar pensando en otra cosa. Y bueno, y cobrar, y si uno se dedica a una cosa, cobra por esa cosa, no puede cobrar por otra cosa. Digo, eso es. Sí, pero eso si bien sucede ahora, o era una de las exigencias que circulaba ahora, no era una obligación tampoco, ¿no? Y había experiencias anteriores, si no recuerdo mal, cuando le tocó a Luis Alberto Heber, cumplió las dos funciones, ¿no? Claro, pero después que vino la presidencia de Pablo Iturralde, que además la presidencia de Pablo Iturralde se dio en un periodo en el cual el partido era gobierno, y nosotros lo que recordamos desde siempre es que cada vez que el partido es gobierno, el gobierno se chupa al directorio. No hay vida partidaria. Sin embargo, con un presidente dedicado totalmente a la función, como fue el caso de Pablo Iturralde, a pesar de ser gobierno, el partido funcionó como partido. Entonces, bueno, así como hay que aprender de los errores, hay que aprender de los aciertos. Y nuestro partido en ese sentido tiene unanimidad de criterio en cuanto a que presidir el partido no es un trabajo marginal, no es una actividad marginal que se hace con el tiempo que sobra, sino que hay que dedicarse de cuerpo y alma. Y la elección fue una elección disputada, con connotaciones discutibles también, pero
lo que nadie puede desconocer es la trascendencia que tuvo esa decisión, el nivel de participación que tuvo esa decisión, el calor que le puso cada convencional del partido a esa decisión. Entonces, bueno, lo peor que podemos hacer es olvidar eso y volver a un criterio que no era el mejor. Una vez finalizada la convención, habías dicho que no lo veías a Delgado conduciendo al partido hacia una victoria en 2029. A raíz de que tomó esta decisión, quizás era por eso, porque estaba en duda cuánto tiempo le iba, cuánto porcentaje, y utilizo los porcentajes porque lo utilizó ayer, iba a dedicarle al partido. ¿Seguís pensando lo mismo después del día de ayer o cambió? Sí, porque eso no tiene que ver con eso exactamente. Si hubiera visto que era el conductor que precisábamos, lo hubiera votado. No lo voté, pero además no me gustó, no me gusta que en la convención de los blancos el voto sea secreto. Igual no iba a cambiar eso para esta convención, porque si no era como cambiar las reglas de juego que ya estaban establecidas y no lo íbamos a plantear. No me gustó el freno a la autocrítica, que capaz que si un convencional pedía la palabra y se ponía a hablar en la convención, lo podía hacer, pero en realidad estaba todo programado para otra cosa y estaba todo programado para no escuchar a los convencionales. Entonces eso no me parece que ahí le erramos. Y bueno, y después ese sistema de las colectoras de votos en la decisión de la autoridad partidaria, en ese desagrado, yo qué sé. La verdad es que eso es una cosa que ya uno la cuestiona para el sistema en general, para la elección interna de un partido. Nosotros estábamos acostumbrados a que el que gana, gana. La lista que saca más votos es la que preside. Javier García sacó más votos, preside Javier García. En este caso no, hubo una colectora que tenía su lema. Todo legal, todo permitido, pero seguramente, pero sin seguramente, cuestionable. Circulan versiones de que el expresidente Luis Lacalle Pou le habría aconsejado a Delgado no presentarse primero en las elecciones partidarias y que estaría molesto con su accionar. Me encantaría preguntárselo a Lacalle, pero no tengo la oportunidad. Sí, ¿A vos te consta? Son versiones. ¿A vos te consta eso? No. A mí no me consta nada de eso. O sea, a mí no me dijo nada en ningún momento. Hay versiones, pero no. Bien, y esto que te voy a preguntar es una apreciación personal, por conectar ideas, pero es mía nomás. ¿Tus molestias con Delgado, de alguna manera, comienzan o están relacionadas a cómo el gobierno anterior, digo por la posición que vos tomaste, cómo el gobierno anterior desde Torre Ejecutiva gestionó la crisis del sistema mutual, Casa de Galicia, CASMU, ¿hay algo relacionado a tus molestias con el presidente del directorio? No. ¿Viene de ese tiempo? No, yo tengo matices con la conducción política del gobierno. O sea, creo que hubo una buena gestión, una excelente gestión en el área económica, y hubo una desatención de sectores enteros, de demandas de sectores enteros de la vida nacional. No se atendió la situación particular de sectores importantes de la vida nacional, grandes y pequeños. El litoral incendiado con la situación con la Argentina, y ni una medida para ayudar a salvar el empleo y el ingreso en la región. Seguimos con el mismo modelo del Frente Amplio en cuanto al endeudamiento externo,
pero eso le pega fuerte a los sectores exportadores porque la falta de demanda de dólares en el mercado aplana el tipo de cambio y eso termina comprometiendo el ingreso de todo el aparato productivo nacional, de todo el aparato exportador, pero especialmente del interior de la República, todo. Estas situaciones vinculadas a sectores donde tenemos oligopolios y donde había que haber producido reformas, por ejemplo, en todo el mercado de los combustibles, el mercado del cemento, bueno, y terminamos sin resolver este tipo de cuestiones, pero también otras chiquititas. Aprobamos, apenas empezó el gobierno, aprobamos que el 20% de la publicidad fuera para el interior de la República, de la publicidad pública, el 20% y el 10% en el caso de que el organismo estuviera en competencia. Bueno, y nunca se reglamentó la norma durante todo el periodo, y después se vino a reglamentar y a poner sanciones ya después que habíamos transcurrido la elección, o casi ahí en esos días. Pasamos 5 años sin atender, sin dar el apoyo al funcionamiento, a lo que aportan los medios a la discusión de los temas locales y a que cobren importancia. Ahora vos hacías una pregunta respecto a mi departamento. Eso es porque hay medios locales que pueden levantar una noticia. Claro. Entonces, y cosas de ese tipo, de los camioneros chicos, los grandes, de verdad que ahí hubo toda una serie de sectores de la vida nacional que no fueron debidamente atendidos. Bueno, creo que hubo muy escasa participación en el gobierno de gente de otros lados, que no fuera concentrado hubo un exceso de concentración en la costa montevideana, me parece. Entonces, repasando algunas notas de lo sucedido con el sistema mutual y con esa mutualista que vos fuiste muy crítico, recuerdo una declaración tuya que decía algo así como que había muchos empresarios que se acercaban al gobierno para favorecerse. ¿Hablabas de ese caso específicamente? Sí, no recuerdo, sinceramente no recuerdo o sea, el caso lo tengo presente y sigo exactamente en la misma posición. A esta altura, lo de Casa de Galicia está cada día más claro. Acá, bueno, quienes hicieron la intervención, hay uno de ellos que está administrando lo que era el sanatorio de Casa de Galicia, pero para la firma que lo compró. Los trabajadores de Casa de Galicia quedaron todos en la calle, no cobraron sus despidos y quedaron todos en la calle, y todas las mutualistas que absorbieron los socios incumplieron el requisito de la contratación de los trabajadores y el Ministerio de Salud Pública no lo controló. Y el Estado sigue pagando, debe ir pagando en el orden de los 10 millones de dólares y va a tener que pagar más de 50 de la deuda de la mutualista, cuando en realidad equilibrar las cuentas y poner la mutualista a funcionar costaba 3,5, 4, 5, 6, 7, que era financiar el exceso financiar el despido de 300 o 400 trabajadores de los 4.000 que tenía la institución, ¿no? ¿Sos más autocrítico que los caciques, o no? Porque uno quizás esperaría escuchar a Delgado, al propio Lacalle Pou, en algún sentido, quizás no piensen lo mismo que vos y por eso no hacen esa autocrítica. Pero bueno, claro, pero yo estas son las cosas que he dicho. También he dicho alguna otra cosa que me ha generado algún dolor de cabeza, porque un día dije que en el Banco de Previsión Social había funcionarios que no atendían a la gente, y esto es algo que el país entero conoce. Eso fue en la campaña electoral, ¿no? Eso fue después ¿sí? Fue, claro, cuando se empezó con estos temas de la autocrítica,
Y yo creo que nosotros debimos ser un poquito más duros en eso, porque uno tiene que respetar al funcionario. Para poner un poco en contexto. Yo respeto y quiero al funcionario público más que nadie, pero yo no le puedo tolerar a un funcionario que no atienda a los más vulnerables para hacer política. Entonces, y vi... Según tu expresión, eso era para provocar malestar en la gente, que finalmente no votaran al Partido Nacional. Esa era tu teoría, o tu tesis. Claro, ojo el gol. Y después hasta recibí algunas respuestas. Bueno, hubo un comunicado de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social contra mis manifestaciones, pero en realidad a lo que digo lo conoce la gente en cada pago, sabe cómo es la atención de si le fueron a buscar los años que tenía en los papeles viejos, si estaban allí, si no le fueron a buscar, si se dedicaron a ayudarle en la jubilación. Ojo, hay honrosísimas excepciones también, porque hay gente que trabajó muchísimo. Yo decía, a mi departamento llegó una nueva jefa y cambió la sucursal, y esa sucursal en mi departamento bueno, pasó a atender a toda la gente y bien atendida, como debe ser. Pero también después teníamos en otras áreas, ¿no? Cosas, ejemplos de dejadez un tiempo y de desatar inspecciones sobre los tiempos electorales, en tu opinión, todo con intencionalidad política y para favorecer a la izquierda. Claro, y sí. ¿Y el error de ustedes entonces fue no controlar eso? No controlar, el error de nosotros fue no controlar cuando había un funcionario que terminaba perjudicando a personas vulnerables por su actitud política. Ese tipo de cosas, que la gente haga la política, que haga lo que quiera, pero que no perjudique a alguien que está trabajando, que no perjudique a alguien que está necesitando jubilarse, que no, esas cosas, digo yo, eso, bueno, un gobierno debe tener la firmeza, así como tuvimos la firmeza para hacer algunas cosas excelentes. La política fiscal fue excelente y todo el país lo sabe. La reforma del sistema jubilatorio fue una buena reforma, y lo primero que lo sabe es el gobierno, que no puede decir dónde está el error en el sistema, y tiene que convocar a un nuevo diálogo social por cuarta vez en este tema. Quiere decir que ahí hubo firmeza, capacidad de hacer las cosas bien por el país. Con menos suerte política, pero la reforma educativa es una buena reforma. Menos suerte política porque los directores que estaban acostumbrados que se habían transformado en meros administrativos al frente de los centros educativos, bueno, no pudieron aprender rápidamente eso de ser líderes del centro educativo, que no es fácil. Pero, y más cuando tuvimos toda esa ausencia de los centros educativos durante un año y pico, con la pandemia, etcétera, todo eso, ¿no? Sergio, se nos fue el tiempo, pero no quiero dejar de hacer la última. Hablamos bastante del pasado y de la autocrítica, pero quiero venir a la actualidad y si tenés una mirada crítica de lo que sucedió. Tomamos como ejemplo el diálogo social y la no participación del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Si tenés una visión crítica de eso, si estás de acuerdo con la decisión que tomó en tu caso del Partido Nacional, y cómo viste la presencia en ese diálogo social de un colega tuyo en tu ex tarea, que era la de ser intendente, Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú, intendente nacionalista también. Sí, dos cosas. Me pareció acertada la decisión del partido, y no por el tema de las cuotas, no es porque se va un delegado más o un delegado menos, no. Es porque los representantes de la nación tenemos que
dialogar en el ámbito que el país institucionalmente tiene creado para eso, que se llama Parlamento, es el Parlamento Nacional. Pero además, porque discutir un tema que discutimos en la comisión de expertos, que discutimos a nivel país, que discutimos durante todo el debate de la reforma, que discutimos después cuando se plebiscitó, bueno, entonces ahora, dejate, porque no te gustó el resultado, entonces dame las 3 cosas que querés cambiar, las analizamos y vamos arriba. No es el único tema, ¿no? Hay otros temas arriba de la mesa. Es el único tema. Sistema Nacional de Cuidados, pobreza infantil. De verdad que es el único tema. Para vos es el único tema. No, es el único tema con énfasis. Los otros, obviamente que estamos para conversarlos, y creo que además deberíamos hacerlo con espíritu de trabajar en acuerdo. Nosotros no podemos seguir discutiendo por medio punto más, medio punto menos en el tema de la pobreza y menos en el de la pobreza infantil. Tenemos que resolver el tema. Entonces, digo, eso por un lado. A mí me parece que no podemos entrar nosotros en la lógica del corporativismo del Frente Amplio. Nosotros tenemos que hacer diálogo en los ámbitos que corresponde, diálogo político abierto, por supuesto, generar todos los ámbitos de participación de todas las instituciones que sea necesario, pero no por un ejercicio del diálogo en sí, para solucionar las cosas. Y después, bueno, lo de que el Congreso de Intendentes participe de una convocatoria nacional, a mí me parece bien. Si hay una convocatoria al Congreso de Intendentes, a una comisión del Parlamento va; si hay una convocatoria al diálogo, va. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Está bien, que allí va como corporación de intendentes, que es el Congreso. Hablando de eso, y ya sí, con esto cerramos, ¿considerás, como dijo Enciso, que Orsi es del sindicato de los intendentes? ¿Lo ves como un par, pese a que es el presidente de la República? Sí, claro. Sí, ¿Tenés un diálogo ida y vuelta con Orsi? Bueno, hemos estado charlando poco, pero tenemos mucho afecto mutuo, sí, como no, y tenemos más de un asado comido juntos y y nos sentamos 10 años al lado del Congreso de Intendentes. Tenemos mucho cariño personal y mucho respeto, y bueno, y con Yamandú hicimos la conquista de los recursos en el presupuesto del gobierno de nosotros. Con Yamandú y con Marne Osorio lideramos el grupo de intendentes para la conquista de los recursos para los gobiernos departamentales y municipales, y el crecimiento de los recursos que se produjo en el periodo pasado. Todo ese trabajo lo lideramos nosotros y lo hicimos en conjunto. Así que con Yamandú tenemos esa linda relación. Algún día de estos, ahora en estos días de formulación del presupuesto, voy a ir a charlar con él para ver justamente cómo vamos a manejar este tema de los gobiernos departamentales y municipales, porque, como dice el pájaro, o como le dijimos el otro día a Mario Vergara en el Parlamento, bueno, bienvenido al gremio de nosotros, porque hay una cosa que es así, más allá de las divisas partidarias, los intendentes enfrentamos los mismos temas, las mismas situaciones, y bueno, y estamos comprometidos con los mismos caminos de solución, y todos abogamos por la descentralización del país. Sergio Botana, gracias por haber participado en esta mañana y haberse arrimado al café La Diaria. Bueno, habrá otra oportunidad para seguir conversando estos temas, sobre todo si se junta con Orsi, como dice, como promete acá. Gracias, entonces. El agradecido soy yo.